bienvenida en este espacio para la doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Frontera. Doctora Leti, bienvenida, muy buena tarde. ¿Cómo abordamos el asunto de la migración el día de hoy? Pues mira, Carlos, buenas tardes y saludos a todos los que nos escuchen, nos vean. Fíjate que creo que no hay forma de no hablar de migración esta semana sin comentar lo que pasó en Estados Unidos, porque hubo elecciones y la mayoría habrá oído ya que hubo un triunfo contundente de los demócratas en todas las elecciones a las que se presentaron. Ahorita les cuento los detalles, pero la más sonada fue la de la ciudad de Nueva York, porque además es un lugar emblemático que todo el mundo requiere. Frank Sinatra cantando esa canción emblemática, ¿no? De New York, New York, y ganó además un candidato muy interesante, el Zohran Mamdani, que él es ahora ya alcalde electo, va a tomar posesión hasta enero, todos tomarán entonces el poder, pero fue muy interesante porque él es un, digamos, de origen hindú, pero nacido en Uganda, naturalizado hace apenas 4 años, y se sacó a votar a favor y en contra, ¿no? Pero claro, ganó la mayoría. El mayor número de personas que han votado en Nueva York en los últimos 50 años. Ojo con eso, ¿no? Es en una elección intermedia. Y es muy interesante eso porque quiere decir que aunque no es un referéndum y no se estaba votando por Donald Trump como él quería y mencionó en un tuit, que si él hubiera estado en la boleta hubiera sido muy distinto el resultado. Y no, sí estaba en la boleta de alguna manera, porque sí se percibe también que hay un voto obvio, muy local, muy acotado a lo que las personas hayan propuesto y al final de cuentas lo que la ciudadanía espera, pero también es un voto de rechazo, un voto de hartazgo, un voto ya de mucho cansancio de algunas de las cuestiones que se perciben como abusivas. No se nos olvide que hace ni siquiera 2 o 3 semanas, se dio esta gran marcha por el Día de los No Reyes, ¿no? En contra de Donald Trump, que se cree o se asume y se presenta como rey. Digo, a lo mejor en esta cosa de tratar de burlarse del público, pero bueno, ¿qué presidente se puede estar poniendo a burlar de la gente a la que gobierna? Entonces, Claro. ¿qué es lo interesante de esta elección? Que se trata de un migrante que se asume como tal, naturalizado, porque acuérdense de algo que también luego se tergiversa mucho. Solo pueden votar en las elecciones los que son ciudadanos, por nacimiento o por naturalización, pero quien lo es ciudadano y tiene entonces los mismos derechos. En Estados Unidos, salvo pertenecer al alto mando militar o a la presidencia, se puede ser naturalizado, ciudadano por naturalización, en todos los cargos, ¿eh? Ojo, porque aquí en México llevamos un rezago impresionante en este tema. Lo dejo aparte. Entonces, gana este joven de 32 años, oye, Carlos Torres, de 32 años, pero así está ya el reemplazo generacional, y viva eso, porque también ganaron los candidatos en Virginia, en Nueva Jersey, en lugares como Nuevo Orleans ganó además una paisana nuestra, pues, porque es nacida en Jalapa y que se fue muy chiquita a Estados Unidos y que se naturalizó hace ya muchos años, pero que pues ahí sí que creció en su propio país, que es el nuestro, Moreno se apellida, y además de todo, ¿no? Entonces, sí estamos viendo un cambio en rejuego, otros candidatos muy interesantes que también son de procedencia, sobre todo de la población que ha venido que ha ido a Estados Unidos, de la India. Esa es una comunidad muy grande, muy potente, que se está viendo ya en varias partes. Entonces, Nueva York, ¿por qué Nueva York y por qué los migrantes? Porque en su mensaje de cierre del discurso final, él dice, esta es una ciudad construida, levantada, trabajada por los migrantes y ahora será gobernada por migrantes. Pero el mensaje que está aquí es porque está reconociendo que la crudeza de la política migratoria que ha tenido Donald Trump y que hay específicamente estas ciudades que de por sí son demócratas. Digamos, pegan mucho, pero hay una pelea más fuerte. Nueva York es el voto demócrata de por sí. O sea, digamos, refrenda el voto demócrata, y no entro ahorita en el detalle de cómo estuvo esa elección porque es interesante, pero nos desviaríamos un poco. El asunto es que aunque son demócratas, se refrenda ese voto, y en este caso, él dice en su discurso, y no me avergüenzo ni de ser justo migrante, pero además de ser socialista democrático. Ese es todo un concepto que se está usando ahora ya mucho para que los estadounidenses, que parece que están como vacunados con la palabra socialismo, comunismo, y lo confunden con beneficios sociales, cuando por cierto es una
una sociedad de enormes beneficios sociales. Lo estamos viendo ahorita con el cierre de gobierno que ya lleva más de un mes en Estados Unidos y está haciendo un desastre con el tema de los aviones, de los vuelos y todo esto al día de hoy. Entonces voy cerrando, Carlos, para decirte, lo interesante es que se planta como esta figura que sin representar solo a los migrantes, sí habla a nombre de una población que ha sido especialmente vulnerada, lastimada y obviamente incluso amenazada. Donald Trump de decir, mandaré a ICE y cuidadito no me los tratan bien o no me los reciben. Con un detalle que quiero agregar, la comunidad mexicana que radica en Nueva York es principalmente de Puebla y les decimos Puebla York luego, ¿no? Porque hay tanta población por allá. Así que enhorabuena para ellos, porque a lo mejor tienen un pequeño respiro en el sentido de que la policía local no va a cooperar con las autoridades de ICE y sobre todo en esta cuestión de bajar y poner en duda que esta política de tal nivel de amenaza está resultando políticamente en el sentido de elecciones que se puedan ganar. Es decir, Donald Trump sí ha bajado sus índices de popularidad, su voto duro sigue siendo muy fuerte y eso divide a su país, eso divide a Estados Unidos, pero no quiere decir que haya un apoyo para cierto tipo de medidas, que no quiere decir que no, es que es muy difícil decirlo, pero apoyan la restricción hacia la migración, pero no el nivel de violencia y de rudeza con el que se está dando. Lo cual, pues por lo menos es una buena noticia en el sentido de decir, bueno, pues se respete el debido proceso y en todo caso a decisiones político-jurídicas, bueno, pues que se hagan, pero con la decencia que corresponde en un país que se vanagloria de decir que es la democracia del mundo, ¿no, Carlos? Y por ahí vi el comentario para abrir fuego, para que esta semana se queden con esa información, Carlos. Fíjese, doctora, ahorita que estaba diciendo esto último, me quedé pensando, pues entre el feo y el horrible, pues al final de cuentas creo que ganó el menos peor. Bueno, ganó el menos peor, pero hay un cambio, te digo, generacional, pero también de discurso. En Estados Unidos, que alguien hable y como dijo, y no me avergüenzo y lo reitero, voy a hablar desde el socialismo y ojo, no se confundan por favor, porque para los estadounidenses el socialismo es bajarle a las tarifas del transporte, incluso él habla de que se puede hacer gratis. Estamos hablando, aunque han cambiado las cosas, pero es el país más rico del planeta, una de las ciudades más, también a su vez más ricas de este mundo que habitamos. Entonces, que no puedan hacer lo que otros lugares hacen, como un transporte público accesible, servicios de guardería que son carísimas en Nueva York y por tanto la gente o no tiene acceso o al final de cuentas pues se le va a ir todo su recurso, cosas que a lo mejor a nosotros se nos hacen, no se nos hacen tan raras, ¿no? Definitivamente. Doctora, no nos despidamos sin invitar a la audiencia el próximo martes 11 de noviembre a las 12 horas a un conversatorio interesantísimo. Platíquenos, por favor, doctora. Sí, les cuento rapidísimo y eso es un punto importante. Justo por este clima tan fuerte, tan duro frente al tema migratorio, pues se va a llevar a cabo un evento a nivel mundial de la Red Global de Solidaridad y Resistencia de Académicos de la Migración, que estamos articulados a nivel global y que gracias ahora a la tecnología, cada país, cada sede e incluso en cada país varios lugares, se van a hacer actividades al mismo tiempo el 11 de noviembre, que es el día que a su vez se conmemora el Día del Armisticio, en recuerdo al fin de la Segunda Guerra Mundial, como un día de paz, ¿no? De traer de nuevo la coherencia al mundo. Entonces, ese día, 11 de noviembre, nosotros vamos a tener una actividad a las 12 horas, se va a poder ver a través de la Facebook del Instituto Mora, pero lo que implica esto es que estaremos conectados con por lo menos 100 otros lugares donde habrá al mismo tiempo algún tipo de actividad que diga no se puede tratar así a las personas migrantes en ningún lugar, incluido en nuestro país. Ojo con eso y de lo cual vamos a hablar ese día. Quiere decir que las personas tienen dignidad más allá de su estatus jurídico y ese va a ser el punto central de este encuentro mundial, global, planetario, Carlos. Muchas gracias por la invitación. @Instituto Mora, conversatorio Territorios en Tránsito, coyunturas actuales de la migración en las Américas y en nuestro país, martes 11 de noviembre a las 12 horas, @Instituto Mora. Doctora Leticia Calderón Chelius, mil gracias siempre por hablarnos de migración. Muchas gracias, Carlos. Abrazos a todos y muy feliz buen
y buenísimo fin de semana. Igualmente, y nos vemos el próximo viernes. La doctora Leticia Calderón Chelius, aquí en La Octava.